Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que habían venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaron curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que entré en el seminario a la formación de la vida misionera como sacerdote, bueno, hay una preparación de años de estudiar, pero en la formación no solamente se enfoca uno en el estudio o aprender a llenarte de conocimientos, no, sino también una de las partes importantes en la formación nuestra es el desarrollar un hábito y tener una costumbre o ver la importancia de la oración. Y es porque muchos jóvenes dicen, yo no entro al seminario porque todo el día están rezando y para qué rezan. Pero la oración es verla de una manera diferente, no como una estructura nada más de orar por orar. Y se nos ponían en unas enseñanzas de decir siempre debes de recordarte que la oración es un alimento para tu espíritu, para que tomes las decisiones correctas en tu vida, hagas un discernimiento. Las oraciones no se ponen de vacaciones, o cuando uno va de vacaciones, me recuerdo cuando salíamos en el verano a casa, decían, sí, van a descansar, pero recuérdate que tu oración siempre la tienes que hacer en tu vida. Y uno se pregunta, ¿pero qué tiene que hacer? La oración es el diálogo con Dios, con nuestro Creador, con la fuente de vida, aquel que nos da la motivación para luchar, para echarle ganas. ¿Y por qué les digo esto? Porque la oración tiene que ser una parte integral en la vida del ser humano. ¿Y cuál es la oración? Pues es el contacto, mi relación con Dios. Saber escuchar qué es lo que Dios me pide, qué es lo que Dios quiere de mí. Y la oración, pues hay diferentes momentos o formas de cómo orar. Yo me recuerdo que
ya siendo sacerdote me dieron un cargo de ser encargados de reclutar vocaciones, que era promover vocaciones, promotor vocacional. Y yo tenía que viajar mucho, tempranito, salir de la casa, a veces por días, ir visitando colegios, parroquias, visitando un grupo de jóvenes, siempre haciendo esa propuesta a los muchachos, visitar sus hogares. Pero me recuerdo que mi superior en ese tiempo me dijo: ¿sabes qué? La comunidad siempre tenemos una estructura que te ayuda para recordarte tu oración. Dice, tú vas a salir, busca ese momento de orar. No te quedes encapsulado nada más en el hacer, en el hacer, en el hacer, porque si te quedas, te vas a perder la razón por qué tú haces las cosas. Dice, aprende a orar. ¿Cuál es tu manera de relacionarte con Dios? Y me recuerdo que aprendí a orar en mi coche, hasta manejando, con el ruido de la ciudad, yendo en la carretera. Siempre tenía un momento de dialogar con Dios mientras iba en camino a alguna actividad. El orar, importante en la vida de los seres humanos, de las personas. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy precisamente en la palabra de Dios, el Evangelio nos recuerda una de las actividades que Jesús hacía constantemente y no dejaba de hacerla. Dice, en aquellos días Jesús se retiró al monte a orar. Recuérdense, el monte, la montaña, es el símbolo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento del encuentro con Dios. Dice, se retiró al monte. Monte es simbólico. Se retira para tener ese diálogo. La parte humana de Jesús es mantenerse en contacto con la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es mi misión? Y recuérdense que Jesús ora tanto para dar gracias, cuando va a ser agradecido por lo que tenemos, cuando Jesús es bautizado, cuando Jesús... Hay momentos en el que Jesús ora en el momento de tribulación, en el momento duro, difícil, en el momento de la prueba. Jesús ora. Jesús, cuando lo ven los discípulos orar, se le acercan y dice, enséñanos, y enseña a orar con agradecimiento, a orarle al Padre. Jesús que le dice a sus discípulos, oren para no caer en la tentación, oren. Jesús, antes de comenzar su misión, ya que estamos en el mes misionero, siempre se nos recuerda, Jesús antes de comenzar a predicar, a evangelizar, ¿qué hizo? Se fue 40 días, 40 noches al desierto. ¿A qué? A orar, a dialogar, a encontrarse con el Padre para descubrir la voluntad de Dios en el caminar. Hoy vemos que Jesús va otra vez al monte a orar. ¿Para qué? Pues dice que allí pasó toda la noche en oración con Dios, y al final, ¿para qué fue? Pues precisamente para tomar una decisión importante en su vida, de elegir a los apóstoles. Allí escogió a 12 que les llamó apóstoles, a 12 discípulos, porque discípulos, seguidores tenía muchos, pero aquí a unos apóstoles que les va a encomendar una tarea específica, importante en la iglesia. Y es por eso que también en la iglesia se ha mantenido esa tradición. Antes de elegir pues, a un papa, así se retiran los cardenales al conclave que le llaman, pero también se retiran en oración y se cierran las puertas a orar, a rezar, a pedirle a Dios, a ver, ¿a quién vamos a elegir? Igualmente en la iglesia siempre se nos indica, todos los sacerdotes, dice, paren su trabajo apostólico por lo menos una vez al mes y retírense a orar. Claro que hay la actividad diaria de todos los días, buscar un momento de encontrarte con Dios. Y esto es bien importante para todos nosotros, para todos, no nomás para los sacerdotes. Esta es una invitación para todos, el poder orar. Yo le recomendaba a un grupo de oración que tenemos en
el rosario misionero y les hacía la propuesta y les decía, busquen un rinconcito en su casa. Si lo pueden hacer en su casa, qué maravilloso, pero hay algunos que viven en departamentitos chiquitos. Dije, pues busca el momento en que tú puedes ir a tu iglesia, al parque, busca tu espacio para encontrarte con el Señor, ¿sí? Para encontrarte con Él. Que sea 15 minutos, 20 minutos, media hora, si puedes más, qué hermoso. Mucha gente dice, es un perder el tiempo, ¿no? No es perder el tiempo, porque ahí es donde Dios te da la paz, te da la tranquilidad, te da el discernimiento para tomar decisiones correctas en la vida. Porque si no hacemos eso, si no nos detenemos, empezamos a crear en nuestra mente tantas cosas y las angustias del día, las preocupaciones que tenemos, se apoderan de nuestra vida y vivimos angustiados, vivimos siempre con la ansiedad. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y pues bueno, la oración es aquella que te ayuda a tener una paz interna en tu vida y poder aceptar también las cosas duras y difíciles que hay en nuestro caminar diario. Por eso la oración es aquella que te ayuda a enfrentar también las situaciones de prueba, como es el perder a algún ser querido, cuando pierdes un trabajo, cuando un hijo cae enfermo, cuando tenemos a alguien enfermo, cuando me ataca la enfermedad a uno mismo. Es la oración la que ayuda a seguir adelante. Un día escuchaba un comentario en una revista que hacía referencia a las personas que estaban en agonía, los que estaban ya, que se les había anunciado pues que iban a morir, y decía uno de los doctores que dice que algo curioso, que hicieron un estudio y veían que las personas que eran orantes, las personas que se mantenían en oración y confianza en Dios, tenían una muerte más tranquila, más serena, a diferencia de aquellos que no oraban o que no tenían fe, los que no creían. A veces tenían era un porcentaje muy elevado que tenían unas muertes muy angustiantes, a menos que no les pusieran unos sedantes para calmarlos. Pero la gente que tenía fe tenía una fuerza sobrenatural. Decían ellos que hasta para la muerte había una tranquilidad diferente, distinta. La oración. La oración es algo importante en nuestro caminar diario, que es el dialogar con Dios. Y esto es lo que yo creo que la palabra de hoy, aparte de celebrar hoy a estos dos grandes apóstoles que dieron su vida, que se entregaron, que proclamaron la misión de Dios aquí en la tierra, de construir el reino del amor, de la justicia, pues Jesús nos enseña esta acción importante en el caminar del ser humano, el orar. El orar es importante en todo momento. El orar cuando tenemos dificultad, orar cuando tenemos la alegría, orar para dar gracias por el alimento, por el trabajo, orar simplemente para decirle, Señor, dame la serenidad, dame el conocimiento, dame la sabiduría para tomar decisiones correctas. Aquí Jesús ora toda una noche antes de tomar una decisión a quién va a elegir, a quién va a llamar apóstoles. La importancia de la oración en nuestra vida. Yo sé que mucha gente viene conmigo y me dice, Padre, ore por mi hijo, Padre, ore por mis familiares, ore por mí, ore por ciertas circunstancias en la vida para que se resuelvan mis problemas. Pero yo siempre le digo a la gente, sí voy a orar, sí te voy a recordar, oro por los que hacen un proceso en su caminar diario de conversión en su vida, pero también les digo, ¿por qué no te unes a orar conmigo? Ora tú también. Hay muchas gentes que vienen y sí piden la intención de la misa, pero les digo, participa junto conmigo a orar.
oremos, ¿sí? Me dices, pide en los grupos de oración. Claro, con mucho gusto nos unimos a orar por las necesidades del mundo entero. Pero también les digo a las personas que nos piden el orar, a también hacer ese esfuerzo. Yo sé que muchos dicen, no, pues yo vengo a pagar una misa, sí, es bonito el gesto, pero te invito a que te unas a orar junto conmigo, que te unes a orar con toda una comunidad. Y cuando uno ora, hay una transformación en la vida de los seres humanos, una transformación positiva en el sentido de poner la confianza en Dios. Orar no es nada más para que ocurra el milagro. A veces sí pedimos el milagro, pero aprender lo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Hacer la voluntad, aceptar el caminar diario de nuestra vida, porque a veces no es fácil, no es sencillo, a veces no entendemos por qué suceden las cosas. A veces el tiempo es el que nos ayuda a entender. Me recuerdo cuando mi madre me llamaba la atención, no entendía en el momento, lo entendí hasta después quizás de años, y digo, bendita mi madre, gracias, sí, porque me insistió en ciertas cosas que en el momento no le tomaba importancia. Igual hoy doy gracias porque en la institución, en la formación me insistieron tanto en orar, y a veces yo no entendía y decía, ay Dios mío, yo quiero ir a jugar, yo quiero ir a predicar, yo quiero estar en acción. Pero hoy doy gracias a Dios por esas personas que puso en mi camino, que me dijeron, detente a orar, detente en tu camino, detente, aunque vayan bien las cosas, aunque todo marche de una manera maravillosa, pero siempre detente a dialogar con Dios, que Él sea el que nos guíe. Pues hoy en esta fiesta de Simón y de Judas, a Tadeo, aquel que Santa Brígida decía, pues que Dios se le reveló y dijo, pide la intercesión de Judas para que se te escuche tu súplica. Pues no, pues bueno, yo creo que los santos son aquellos ejemplos de luchar por los ideales del Evangelio. Aquí tenemos dos grandes apóstoles. San Judas parece lo decapitaron por llevar la buena noticia. A Simón también dio su vida, dieron su vida por un ideal, por cambiar un mundo de pecado, un mundo de injusticia, por un mundo de amor. Y Simón, que era el fanático que quería luchar, que con las armas, con la fuerza, tuvo ese cambio, esa conversión. Nosotros que queremos cambiar al mundo, qué bueno tener ese espíritu, pero recuérdate, tenerlo con un espíritu de paz. Eso no quiere decir que no tengas el coraje de luchar, pero no con las armas, no con las armas que matan vidas, sino con las armas del Evangelio, con la palabra de Dios, con la oración, de luchar día a día para que se transforme ese mal en algo bien. Hoy pidamos por la intercesión de estos dos santos, Simón y Judas Tadeo, por todas las necesidades que tenemos, y para nosotros renovar nuestra fe y recordarnos el siempre orar. Orar que después nos va a llevar a la acción, como vimos en el Evangelio hoy de Lucas. Jesús, después de elegir a sus apóstoles, después de orar, los elige y después va con la gente a realizar su misión de sanar sus corazones, de sanar sus heridas, sus cuerpos, y de expulsar esos demonios que destruyen la paz interna del ser humano. No se te olvide nunca de tener esa relación con Dios en tu oración. Así sea.